¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Han sido pues unas semanas bastante interesantes, bastante llenas de bendición. El Señor nos ha otorgado para nosotros una semana pues de victoria, una semana llena de su palabra. Y realmente, amados hermanos, hoy clamamos hacia todos ustedes, primeramente para que por favor compartan este video, que sean parte de esta bendición. Les damos la bienvenida a esta escuela para padres. Pues realmente hemos tenido temas bastante interesantes, pero no ha sido también así la bendición que el Señor nos ha dado. Ha sido demasiado, ha sido pues muy grata la bendición, y también pues el poder estar con cada uno de los hermanos, ¿verdad, hermana? Platicando y los temas tan interesantes que el Señor nos ha otorgado. Y ahí sí que el Señor le siga dando pues más de esos temas, ¿verdad, hermana? Que el Señor siga dando esa revelación, ¿verdad, hermana? Que el Señor nos ha dado, porque anhelamos más realmente. ¿Qué es lo que el Señor quiere desatar sobre cada una de las familias? ¿Qué es lo que el Señor quiere darle a cada uno de los niños y niñas de cada familia, así como los padres? Amén. Porque el Señor no quiere pues seccionarlos, ¿verdad? Sino que el Señor quiere una unidad, un solo cuerpo, ¿verdad? Un solo espíritu, dice. Siempre nos referimos eso a la iglesia, pero también esto el Señor lo puede trasladar hacia nuestras familias. Por supuesto que un sí. Solo espíritu, es decir, el espíritu del Señor morando en nuestra casa, ¿verdad? Un solo cuerpo, es decir, cada uno en su función, con la cabeza que es el Señor Jesucristo. Amén. Así que en este día, amados hermanos, tenemos ahí sí que la continuidad de esta ministración, ¿verdad? De los padres hacia los hijos, ¿verdad? Esa administración de liberación, ¿verdad? De también del área del alma, ¿verdad? Que es muy complicada a veces de entender. Si en adultos es complicado, ¿cuánto no será a veces en los niños, ¿verdad? Mi nombre es Jorge Vázquez, amados hermanos, sean bienvenidos, y aquí está conmigo mi hermana Carol Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Bien, Jorgito, muchas gracias. La verdad es que contenta, realmente animada, muy animada, después de haber tenido también una semana de luchas, de batallas, pero de victorias. Amén. Entonces, Dios, a través de esas luchas y esas batallas, nos muestra su poder, ¿verdad? Entonces, es parte de nosotros, de las batallas, pero también es parte de nosotros las victorias. Entonces, pues, estamos ya iniciando nuevamente, bueno, estamos iniciando con la otra parte del tema, que ya a estas alturas es la número 5, en relación a el por qué, dónde y cómo es que se dan las manifestaciones demoníacas en nuestras familias, sí. Cómo se manifiestan. Y hemos venido hablando a través de estas semanas, en estos temas, sobre cuáles son las razones, ¿verdad? Hemos hablado de que hay hereditarias, que son genéticas también, ¿verdad? Que ya las traemos en nuestra genética y que tenemos que vencerlas. Pero también hay otras cosas que por las cuales nosotros tomamos decisiones equivocadas, y eso hace que contamine nuestra casa. Utilizando, como lo hizo Saúl, ¿verdad? Personas como lo hizo Saúl, una ¿qué era? La mujer que consultó Saúl. Era una pitonisa. Era una pitonisa. Una divina, prácticamente. Una divina, así es. Yo te iba a decir una bruja, pero casi. Lo mismo, entonces, por el mismo precio, ¿verdad? Ajá, entonces sí, cabal. Entonces, hemos venido hablando sobre cómo nosotros mismos como padres, muchas veces por ignorancia, consultamos horóscopo, consultamos todo lo que está relacionado con el ocultismo, por ignorancia también cómo nuestros hijos se pueden involucrar en esa clase de prácticas y cómo pueden contaminar. Hemos venido hablando sobre cómo el enemigo necesita tener un punto de contacto para meterse en nuestras casas. Sí, y en fin, es una serie de cosas, pero ya ahorita vamos por la número 15. Y dice, también esto ya habíamos tocado un poco el tema sobre esto, pero es importante que volvamos a hablar de que las palabras de maldición invocadas por personas que tienen autoridad son muy, muy, muy poderosas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que Dios dice a tu vida.
son palabras que no pueden ser revocadas, ¿verdad? Esas sí nadie las podría revocar, nadie. Ahora, palabras de gobernantes de una nación, gobernantes de una tribu, porque tienen autoridad sobre las personas y las personas las aceptan. Así es. En el caso de una nación como nosotros, nuestro presidente, ¿por qué nosotros tenemos que estar orando por un presidente? Porque los presidentes tienen una autoridad que Dios les concedió sobre una nación. Entonces, son cosas que nosotros muchas veces no nos interesa saber o no sabemos y simplemente las dejamos pasar, o si las sabemos las dejamos pasar desapercibidas, pero nosotros tenemos que saber que todo aquel que tiene autoridad concedida, ya sea por los que están abajo o por Dios, ¿verdad? Pueden hablar palabras que pueden maldecir un lugar, pueden maldecir una nación, pueden maldecir una familia. Entonces, es importante saber sobre la autoridad, ¿verdad? Que algunas personas tienen. Los padres tenemos autoridad que se nos fue dada. Y tenemos que tener bien claro que las palabras que nosotros proferimos pueden provocar en nuestros hijos un desequilibrio en sus emociones, en su espíritu y aún en su cuerpo físico. Porque todo queda grabado. Todo queda grabado. A veces hablamos algo y se queda grabado. Yo no sé si ustedes ya escucharon esto, pero hay científicos que han podido resolver situaciones de algún delito, algún homicidio, por medio de las vibraciones que deja la situación que se dio allí, por medio de una planta que recibió la impresión de lo que sucedió allí. O sea, es bien poderoso entender que nuestra boca puede ser causal de una contaminación al alma, de una contaminación al espíritu de nuestros hijos. Entonces, no podemos corregir con cólera, ya lo hemos dicho varias veces, porque puede ser que nuestra boca esté impulsada por un demonio. O sea, que nuestra boca diga algo que va a maldecir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Y, por ejemplo, los esposos de igual manera, ¿verdad? Los esposos tienen autoridad sobre cada uno en sí, ¿verdad? Porque yo puedo hablar una palabra en contra de mi esposo y que esa palabra pueda impactar su vida y pueda cambiar el rumbo de su vida espiritual, incluso de su futuro y de su desarrollo. Igual el esposo. Cuando el esposo está mandando palabra sobre la mujer, acuérdense que él es autoridad sobre la mujer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy claro la autoridad que tenemos para hablar. Los maestros, a los maestros tú le entregas a tu hijo, ¿sí? Tú vas a la escuela y le entregas a tu hijo y le dices, bueno, sabes que de alguna manera ellos pues tienen autoridad para corregirlos, tienen autoridad para tomar decisiones, siempre tal vez educativas, pero es muy importante eso. Por eso es que tú no puedes llevar a tu hijo a cualquier lugar y tener cuidado en qué es lo que los maestros les están diciendo a los niños, les están hablando. Porque puede ser de que el niño tiene el entendido de que ahorita podemos hablar de muchos niños que no acatan autoridad, o sea, no acatan instrucciones porque creen que el maestro no tiene autoridad. Ese es otro caso. Pero hay niños que sus maestros, yo me recuerdo que mis maestros eran wow, ¿verdad? Entonces, los maestros, cuando tú llegas a entregarle a una persona, a tus hijos, para que te los eduquen, pueden tener un impacto sobre los niños, de vergüenza, de humillación, palabras, ¿verdad? Que pueden
truncar el futuro de nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que estar ministrando esa parte a nuestros hijos, estar indagando, investigando cómo te fue hoy, qué pasó con tu maestro, qué habló el maestro, y de vez en cuando poder escudriñar qué es lo que está pasando en el entorno cuando... Ahorita pues gracias a Dios tenemos mucho tiempo de tenerlos en la casa, pero eso son otras cosas. Pero sí son autoridades. Los pastores, los ministros tienen autoridad. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado los que llegan a la casa a recibir. ¿Qué es lo que están recibiendo? ¿Qué es lo que el pastor está ministrando a las ovejas? Nosotros como ovejas tenemos que estar pendientes porque él tiene autoridad sobre nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, que uno muchas veces habla cosas que pueden impactar o truncar el futuro de las personas que llegan a escuchar la palabra del Señor. Líderes a quienes se les ha dado autoridad, pero eso es un poquito largo y no podemos detener en eso, ¿verdad? Entonces, las palabras tienen poder, lo hemos dicho muchas veces, pero también hoy tenemos que hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Del poder que tienen. Santiago 3, 9, 12 dice, con ella, o sea, hablando de la boca, bendecimos a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Señor y a nuestro Padre. Dice, con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? Entonces, y eso también tiene que ver con las malas, las palabras obscenas, sí, ¿verdad? Soeces. Tiene que ver mucho también con eso. Pero aquí habla muy claro de que no podemos nosotros estar adorando a Dios y hablando palabras de maldición. Sí, exacto. Porque esas van a tener consecuencias, porque nos pueden llevar al pecado. De hecho, una maldición no es una... Dios vino a revocar las maldiciones Amén. Del antiguo pacto. Entonces nosotros no podemos continuar en esa relación, ¿verdad? Necesitamos entender que Dios vino a revocar toda maldición por medio de su sangre preciosa, y tenemos que seguir aprendiendo de Él, y por eso que dice el Señor, dice, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, qué es lo que sale de nuestra boca, qué es lo que estamos diciendo. Jamás hablar con el hígado, jamás hablar por odio, por dolor. Sí, así es. Fíjense, hermana, que esto pues cabe justamente en un ejemplo que yo lo vi muy de cerca, no me pasó a mí, pero fue a un hermano cercano. Justamente pues se dio ciertos cambios en una congregación donde antes me asistía yo, y habían varios grupos de alabanza, tenían esa bendición. Sin embargo, ahí sí que el Señor, cuando Él dice, quiero, no hay, ahí sí que no hay quite. Pero fíjense que lamentablemente siempre nosotros ponemos nuestra vista en donde lamentablemente no la debemos de poner. Y esto pues sucedió, pues estaban los grupos de alabanza y todo, y habían 3 grupos de alabanza, ¿verdad? De esos 3 solo quedó uno, ¿verdad? Y era el que todos no les agradaba, ¿verdad? El que nadie quería, y pues ahí está, se formó, y gracias a Dios, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Eso era lo que se decía, ¿verdad? Todos, incluso la congregación decía eso. Entonces llegó el punto en el cual pues de plano el pastor no le quedó de otra, y entonces a la hora de presentar al grupo dijo, bueno, jóvenes, bueno, hermanos, aquí está el grupo, peor es nada, ¿verdad? Ay, santo Dios. Enfrente de la congregación, a punto de empezar un servicio, y digo yo, eso trajo una repercusión para los hermanos, porque los hermanos crecían y después pum, otra vez para abajo. Crecían y pum, otra vez para abajo. Entonces alguien me dirá, no hombre, usted qué exagerado, hermano. No, es que realmente veamos
cómo fue la situación en la que se dio. O sea, tal vez solo lo dijo porque de plano, pero es que no sabemos cuál es la repercusión que nosotros en nuestra investidura tenemos. Y hablo de investidura porque, quiera o no, pues tal vez no somos líderes tal vez de un grupo grande, pero sí nosotros tenemos cierta repercusión en cuanto al grupo que nosotros estamos liderando. Sea lo que sea, sí, sea una familia, sea, etcétera, ¿verdad? O sea, yo lo digo porque pues, lo conozco de cerca, pues. No puedo yo proferir palabras de maldición porque diga, por ejemplo, tú eres un tonto, ¿verdad? No lo puedo decir porque estoy atando a mis hermanos, estoy atando a mis hijos y a mis generaciones a ellos. Entonces, no podemos hacerlo. ¿Por qué no mejor decir palabras de bendición? Amén. O sea, realmente, así que como a veces nos cepillamos nuestra boca, ¿verdad? Para que esté limpia, para que nuestros dientes estén pues de la mejor manera, estén bien cuidados, para que toda bacteria sea quitada. ¿Por qué no hacerlo también de manera espiritual? Así es. Para que todo eso sea echado afuera. Porque, por decirlo así, una persona que tal vez no se lavó los dientes durante 3 días. O sea, les voy a poner este ejemplo y les saca causa risa, ¿verdad? Pero la persona no va a sentir que tiene mal aliento. Ella no va a sentir, pero todos lo ven y hacen esto, ¿verdad? Entonces, a veces así sucede. No nos damos cuenta del daño que estamos haciendo, no nos estamos dando cuenta que el agua amarga que está saliendo de nuestra boca está contaminando a todos. Así es. Pero al que menos le importa es a uno. Entonces, por eso mismo es que debemos escudriñar qué estamos hablando, qué estamos diciendo y de cuál es la fuente en la cual estamos sacando. Y ¿verdad? cambiar el léxico. Así es. Cambiar y pedirle a Dios que le quite a uno todo eso. Amén. Bueno, hay muchos cristianos que siguen hablando malas palabras. O sea, palabras oeces, a eso me refiero. Y son cosas en las que tenemos que trabajar, porque no puede salir algo sucio de una boca que adora a Dios. Amén. ¿Verdad? Y eso es algo que cuesta mucho, y sobre todo en ciertos lugares donde la cultura es, parte de la cultura es el hablar de una manera soez. No ¿verdad? pueden decir dos o tres palabras sí. que sin una palabra soez, Sí, ¿verdad? sí, pero Dios es bueno, y si uno realmente anhela sanar, lo puede lograr. Amén. Amén. Bueno, en el punto número 16 habla de las maldiciones sobre sí mismos. Cuando el espíritu está pobre, lo que sale del espíritu es pobre. Entonces, muchos jovencitos o niños se mueven en un ambiente donde no reina el espíritu del Señor. Entonces, se contamina el ambiente, o alguien abrió puertas de contaminación, y el niño puede llegar a través de las palabras también, ¿verdad? De los padres, contaminan los ambientes, porque las palabras muchas veces se quedan, era lo que te decía. Entonces, pero más que quedarse en el ambiente, en la atmósfera, uno puede ser el que propicie una atmósfera poderosa de Dios, pero también puede ser el que propicie que se abra una puerta para que el enemigo entre y habite en su casa. Y entonces toma a las personas más vulnerables en el espíritu, y a veces toma las mentes de nuestros jóvenes. Entonces, dependiendo de lo que ellos han recibido de ministración a través de los padres o de los maestros, de aquellas personas que tienen autoridad, ellos comienzan a creerle, y entonces empiezan a maldecirse a sí mismos. Es bien tremendo, hermanos. Hay cosas que uno escucha de jovencitos que no lo puede creer. Niños que intentan suicidarse debido a que están cansados de vivir. Se dicen, oh, yo no voy a tener éxito, yo no sirvo para nada, soy un fracaso, ya no aguanto más, prefiero estar muerto. Y es terrible cuando nosotros los papás no nos damos cuenta a qué horas se fraguó todo
todo ese, Así es. ¿Verdad? Todo ese sistema demoníaco que se empodera de los niños. Entonces tenemos que ir con Dios para poder liberarlos de esa mente, de que el Señor les quite toda mentira de Satanás, que el Señor limpie sus mentes, que limpie sus corazones y muchas veces, hermanos, tiene que ver con la falta de amor, con la falta de manifestación de amor hacia los hijos y sobre todo con las manifestaciones de palabras que nunca debimos de haber dicho. Entonces, si tenemos que pedir perdón para que ellos sean liberados, tenemos que hacerlo, hermanos, Amén. Como padres, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, tenemos que doblegar nuestro orgullo, Dios nos quiere limpios de toda esta contaminación y Él quiere que tu casa sea libre de todo esto. Tienes que tener mucho cuidado con tus niños, con tus jóvenes, para que no obre Satanás en ellos a manera de perderlos. Es bien delicado, muy delicado el no tomar nota en esto. Por favor, puede ser que alguien diga, ay, este ya está acostumbrado, yo así soy, y yo no voy a cambiar, y yo, ¿verdad? Pero Dios le quiero decir, hermano o hermana, que usted está arriesgando la vida espiritual de sus hijos. Sí, exacto. Y eso es algo que no puede uno dejar por un lado, sino que Dios está hablando, Dios nos está hablando para que nosotros corrijamos lo que no está bien, ¿verdad? Y que no perdamos a nuestros niños. Amén. Amén. Sí, realmente lo que dice usted, hermana, pues realmente es impactante porque quiera o no, muchos jóvenes hoy en día están en esta situación, en una situación realmente de odio a sí mismo, una situación, exacto, un menosprecio tan grande que ellos tienen y no lo sueltan. Y no lo sueltan, y no lo sueltan, y no lo sueltan, y están tan aferrados a ello. Entonces, uno realmente se sorprende, porque mire, pues cuando aquí, o sea, son cosas como, estoy cansada de vivir, no tendré éxito, soy un fracaso, ya no aguanto más, prefiero estar muerto. O sea, esto es algo que nosotros debemos de estar súper atentos como padres, porque esto va en un proceso hasta querer la muerte. Entonces, nosotros, si nosotros lo vemos desde el primer síntoma, empecemos a actuar. Desde ese momento a actuar y actuar y actuar y actuar, porque si no, estaremos llevando incluso a nuestros hijos a que, si no se tratan de quitar la vida, van a tratar de hacerlo de otra manera. Tal vez hasta los van a tratar de que ustedes no salgan culpables o cosas por el estilo, porque a veces así sucede. A veces por influencias mismas de demonios, como usted decía, hermana, en el cual pues muchas personas dicen, bueno, pues quiero morir, pero se van todos conmigo. Como vimos un caso aquí pues en Guatemala que realmente fue impactante, en el cual vino el muchacho y mató a toda su familia, ¿verdad? Y llegó el punto en el cual como que realmente el no saber al final qué sucedió, pero llegó el punto en el cual no se ha esclarecido realmente qué es lo que pasó. Se sabe que él es, pero él no reconoce eso. O sea, es como que fuera otra persona. Entonces, muchas veces estas maldiciones sobre sí mismo es otra persona, ¿verdad? Hablándolo de esta manera. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro hijo. Nuestro hijo ha sido influenciado por dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque no han sido cubiertos como deben ser cubiertos. ¿Qué impactante es esto? Porque verán, el Señor nos está dando esto. ¿Cómo es que nosotros entonces debemos de cubrir a nuestros hijos con amor? Debemos de cubrir a nuestros hijos con respeto, con dignidad, con honorabilidad, que ahora no se da. O sea, ¿cuál es la honorabilidad que le exigimos a nuestros hijos? Yo soy tu padre y la palabra dice que me tenés que honrar. Pero yo también tengo que honrar a mi hijo. Y eso realmente no lo hacemos. Decimos, es que mi patojo, hombre, sí, él puede, hombre. Pero no, realmente él es inexperto. Y a veces esa carencia de conocimiento trata sobre ese niño. Y dice, pero es que yo no puedo. Y se empieza a hacer, como dice, se empieza a tronar los dedos, le da miedo, empieza a temblar, empieza a tartamudear. Entonces, ¿por qué? Y después dice,
y tal vez no resultó lo que tenía que hacer. Y todavía nosotros venimos, ¿y por qué no lo hiciste bien? Pero si nunca le intentamos explicar. Entonces él viene y dice, soy un inútil, yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no cubrimos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Quitar esas maldiciones sobre sí mismos, cubrirlos y cubrirlos y cubrirlos y cubrirlos, no dejando de que ellos mismos se autosuiciden espiritualmente, sino que realmente debemos de decirles, no, tú eres inteligente, tú puedes ser, qué sé yo, si nosotros queremos, le declaramos, vas a ser un ingeniero, un matemático, un físico, un diseñador gráfico, qué sé yo, vas a ser un cineasta, qué sé yo, ¿verdad? Lo que se nos ocurra. ¿Por qué no también bendecirlos en cuanto al proceso de convertirse en un arquitecto, ¿verdad? Ah, mira, tú vas a tener la gracia, tú vas a tener la dinamicidad, el Señor te va a dar esto y te va a dar lo otro. Yo creo que nuestros hijos saldrían en estas generaciones, ¿verdad? Que recuerdo que hablábamos de las generaciones en unas sesiones anteriores, ¿verdad? De la generación X, etcétera. ¿Cómo es que esas nuevas generaciones saldrían marcadas con un futuro mejor? Hablando físicamente, pero espiritualmente, esos hombres y mujeres que vendrían después de nosotros, como dicen, al pie del cañón. Hombres poderosos, hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor, que creo yo que es lo que el mundo necesita. Así es. Amén. Así es. Me hiciste recapacitar en algo. Hermanos, no dejen que otras personas ajenas a su casa, amén, sean las que les tengan que decir a sus hijos los dones que Dios les ha dado. Sí, así es. Porque muchas veces fuera de casa se los dicen y nosotros pasamos de noche. Nosotros tenemos en equilibrio, tenemos que resaltarle a nuestros hijos los dones que Dios ha puesto en ellos. Y también tenemos que declararles su futuro. Y eso es, mire, es la forma en la que nosotros podemos evitar que esto suceda. Que esto suceda. Porque puede ser de que su hijo logre salir de eso, ¿verdad? Que empiece él solito de alguna manera, porque tiene un buen amigo, porque tiene un buen maestro, que le está diciendo lo contrario que usted le dice, lo mejor. Le dice, pero tú sos capaz, pero tú puedes, porque hay maestros que así son, ¿no? Sí, pero ninguno va a tener el poder tan grande que el que tiene usted como padre para poder sacar a su hijo de una situación tremenda como esta. Y ahí está el Señor también, pues, pero realmente el principal somos nosotros como padres. Entonces, ¿por qué permitir que el maestro le diga a usted, mira, tú sos inteligente y puedes hacer esto? Es que, mire, yo realmente entiendo mucho este punto, porque realmente impactó mucho en mi vida. Porque conocí a maestros que dije yo, o sea, wow, o sea, entiendo yo cómo es que ellos ven el potencial de uno y incluso a mis compañeros y los empujaban y los decían, tú haces esto y mira, y incluso ellos investigan, mira, que te conseguí esta oportunidad, está en tus manos, ¿verdad? Y a veces en casa, ¿verdad? Nada. O sea, como dice nuestro pastor, ni la O por redondo. Entonces, no puedo, ¿por qué permitir eso, pues? Podemos cambiar. Exacto, pero a veces nos sentimos hasta celosos. ¿Cómo se le ocurrió al maestro hacer esto y lo que no? Entonces, no dejamos que nuestros hijos avancen, sino necesitamos un cambio, hermanos. Un cambio que el Señor hoy nos está dando. Amén. Amén. ¿Y qué hay en tu corazón? Dice el Señor en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. O sea, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por qué te expresas así? ¿Por qué sacas eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay mucha gente que dice, ay, no sé a qué hora lo dije. Ay, no sé por qué lo dije. Pero lo dijiste. Entonces tienes un problema. Entonces hay que resolver ese problema. Dice la palabra del Señor. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí está muy claro. Si nosotros no hemos logrado realmente cambiar todas estas malas prácticas heredadas, muchas veces de nuestra genética, de nuestros padres, tenemos que hacer algo, hermanos. Y si nosotros no podemos, busquemos ayuda. Pero Dios es fiel y para todo aquel que se humilla, dice el Señor,
Él escucha, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces, en el punto número 17, llegamos a este punto donde dice que los objetos dedicados a prácticas ocultas o que representan algún dios ajeno a Dios, amuletos, imágenes, son aborrecibles y no pueden estar en nuestra casa. Ese es un tema muy amplio que no se imagina, pero hoy lo vamos a tocar como un punto para que ustedes investiguen sobre esto. Así es. Es muy importante que nosotros pongamos atención qué es lo que entra en la casa. Y miren, a veces a uno lo acusan de místico, ¿no? Lo acusan de exagerado, legalista, de muchas cosas, pero uno no sabe a quién le dedicaron ciertos objetos. Así es. Y ese es el problema. Y si nosotros discernimos espiritualmente, estamos cerca del Señor, vamos a discernir espiritualmente qué es lo que está pasando. No es un caso, son miles de casos comprobados que hay objetos que son dedicados a tener contactos sobrenaturales, paranormales, de influencia diabólica. Entonces, y eso lo dice Levítico 26:1, dice: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imágenes talladas, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Yo les quiero contar un caso muy cercano, muy cercano, el que hubo una mujer que regaló un amuleto a un hombre y lo ató. Aquí vino una mujer a ministrarse y ella llevaba una de aquellas pulseras que dicen que como la cosa que te dan sanidad, que va a llamar... Que llama energía. Llama energía positiva. Uh-huh. Y entonces discernimos que ese amuleto tenía cautivada a esa persona. Y entonces comenzamos a orar y a orar y a orar y le pedimos que se la quitara. Le pedimos que se la quitara, pero ella no quiso. Ella no quiso, no. Es lo único que yo tengo de mi papá y yo no me lo voy a quitar. Y así como entró, se fue. A veces tenemos que tomar decisiones de dejar objetos que son puntos de contacto, sí, para que el enemigo nos tenga esclavos. Les voy a contar que esa pulsera del anterior caso la guardaba la esposa. Y entonces me dijo: mire, fíjese que a mi esposo le dieron esto, y me va entregando la pulsera. Tenía varias cosas, pero entre ellas tenía una especie como de calavera. Y yo, ¿y por qué guardas eso?, le dije yo, ¿verdad? Ay, no sé, me dijo, pero aquí lo tengo, me dijo. Bueno, le dije yo, en el nombre de Jesús la vamos a dividir, porque el enemigo ha querido dividir tu casa. Amén. Pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a dividir al enemigo. Y comenzamos a deshacerla y empezamos nos fuimos proféticamente a un lugar lejísimo y empecé a tirar piedra por piedra de la que tenía. Y en el nombre de Jesús yo vengo destruyendo y orando, ¿va? Y orando. Yo vengo destruyendo lo que venía sobre esta piedra. Yo vengo quitando y te vengo destruyendo, porque Dios Todopoderoso está tratando con esta imagen que traes acá, que llevaste hasta la casa de este varón, y en el nombre de Jesús es quitada toda contaminación que llegó por medio de esto. Bueno, ¿qué creen?
la relación de ellos se mejoró. Dios habló de qué era lo que había que hacer y se destruyó el pacto que había entre esa mujer a través de esa pulsera con esa persona. Así es de poderoso todo objeto que fue contaminado y hecho a manera de destruir a alguien o de esclavizar a alguien, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tomemos nota de estas cosas. Esto es incluso cómo es que nosotros debemos de ver qué cosas incluso le regalan a nuestros hijos, ¿verdad? Y fíjese que esto lo vi también de primera mano en mi casa, pues resultó pues que pues, llevaron un regalo y todo, ¿verdad? Y se armó un problema. Pero dije yo, ¿pero por qué es el problema? Dije yo, o sea, son un par de cositas, ¿verdad? Entonces estaba esto, no, es que un regalo no se desprecia, que no sé qué, que no sé cuánto. No, es que sí se puede hacer porque no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces tuve que intervenir. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces puse a dialogar y todo esto, entonces, y les empecé a explicar. Y justamente lo mismo, ¿verdad? Y empezó, puede ser por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y se quedaron. Y lo peor es de que recuerdo yo que uno de mis familiares ya eran unos anillitos de juguete, ¿verdad? Entonces, o sea, con cosas como estas, miren, pues sí, y les puse este ejemplo, ¿verdad? Otro, y parecido al de la pulserita, ¿verdad? Y le dije, si un anillo, ¿verdad?, al momento de un compromiso representa eso, un compromiso, ¿cómo no será un anillo, pues, que sea de juguete, que tal vez hasta oraron por eso, yo quiero atar a esta persona por esto, ¿verdad? Tal vez ni siquiera oraron al Señor, sino que oraron saber ni a quién. Entonces, o incluso, ojalá que con esto este caiga, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? O esta caiga, ¿verdad? Cosas como esa, que tal vez se da más entre amigos ya adolescentes, pues, entre jóvenes, ya se da más esto. Entonces, nosotros como padres debemos de tener cuidado de qué es lo que nuestros hijos están recibiendo. No, y aquí con nosotros como jóvenes debemos entender que nosotros estamos muy fáciles para atarnos, a que nos aten a cualquier cosa. Incluso nosotros mismos el regalar alguna cosa, ¿verdad? Que no sé qué, que está muy bonita y que no sé qué, y que me quiero casar con ella y que no sé qué, que no sé cuánto. Y no sabemos que eso pueda repercutir en nuestro futuro, ¿verdad? Y nunca olvidamos a la Sancaralampia, ¿verdad? Sí. Y nunca la olvidamos. Entonces, si eso sucede como objetos, ¿verdad?, como usted decía, como objetos dedicados a ídolos, ¿cuánto no sucederá como objetos con los cuales nosotros, yo quiero entregar esto en símbolo de mi amor eterno, ¿verdad? Entonces, y creo yo que ese es el punto al cual nosotros vamos ahorita, ¿verdad, hermano? Así es, así es. Fíjense que no es tanto en sí el objeto. Bueno, a veces sí es muy claro. Sí. A veces el mensaje no es subliminal, es muy directo. Sí. Porque se ve, ¿va? Pero a veces no es directo. Así es. Entonces no es tanto el objeto como la intención que lleva el objeto. Y como el espíritu inmundo opera en esa intención, ¿sí? Entonces, ustedes pueden creer que una persona me dice, mira, ellas se movían en esas cosas de ¿cómo le llaman eso? De espiritismo, ¿no? En realidad yo no estaba muy enterada del rollo porque no sabía qué tanto era el mover de ellas. Simplemente esta persona era amiga de una amiga mía. Era prima, perdón, de una amiga mía. Y visitando a mi amiga, estaba ella ahí y me dice, mira, tú no sabes el poder que tiene el perejil para atraer a alguien. Yo, el perejil, ¿cómo así? El perejil es para comer. El perejil es para darle sabor a las comidas. Entonces dice, no, hijo. Tú puedes llevar una ramita de perejil y te persiguen los hombres. ¿Qué? Así
a ese nivel. O sea, usar cualquier cosa que es un perejil, pues, dices tú, es de comida. Pero esa mujer decía eso. Y yo, pues, me quedé así como que, Dios mío, ¿cómo puede ser esa cosa, no? Sí. Pero existe. Entonces, no digamos cosas que fueron dedicadas para ciertas ataduras, ¿verdad? Entonces, operan los espíritus sobre esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, orar por todo lo que entra a la casa. No nos cuesta orar, desautorizar en el nombre de Jesús. Sí, así es, incluso hasta con el rescate de mascotas. Recuerdo yo que una vez el pastor pues llegó a un hogar, él cuenta, incluso lo ha contado en alguna ocasión, en una de sus prédicas, y él cuenta esto, en el que llegaron a orar, y desde que llegaron, el gato que estaba ahí, estaba inquieto, venía, corría, iba para atrás y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces de repente empezaron a orar y el gato empezó a retorcerse. Entonces todo lo que había en esa casa, ahí sí que era el gato el que lo había recibido, ¿verdad? Entonces muchas veces, y yo lo digo porque a veces nosotros rescatamos a veces animales, ¿verdad? Entonces yo lo digo porque les digo yo, amados hermanos, yo rescaté un gato, ¿verdad? Y dije, no, ahorita tengo que orar, dije otra vez, ¿verdad? Entonces los digo por experiencia, que no es solo de venir y abrámosle la puerta, sino que nosotros debemos de tomar en cuenta que, quiera o no, también trae una repercusión espiritual. Entonces no podemos hacer a un lado cada cosa, sino que debemos entender que, como dice nuestra hermana, orar por cada cosa y bendecirlo. No es que digamos, es que es un místico, que no, miren, no les voy a decir, miren, tengan que orar como dicen en la religión conservadora, ¿verdad? Tienen que orar no sé cuántas veces, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que no, sino que, así que orar en fe, pues, es decir, Padre, yo en el nombre de Jesús, yo bendigo esto y por favor, quita toda atadura, punto, ¿verdad? Pero si fue con fe, yo creo que el Señor va a hacer una obra extraordinaria. Amén. Entonces, de eso se trata, hermanos, no de venir y mestiz. Y creyendo que Dios nos ha dado poder. Amén. A través del sacrificio de la cruz. Amén. Él vino a desautorizar todo decreto en contra de nosotros. Amén. Amén. Así es. Entonces, creo yo que pasamos al siguiente punto, ¿verdad, hermana? Porque no va a ser que nos emocionemos. Tocaste un punto muy importante, los animales. Hay animales que son focos de infección, de verdad. Y de veras, se lo digo, había una casa, para no ir tan lejos, en Chimaltenango, que en ese hogar tenían un gallo, pero cuando llegaban visitas, el gallo se oponía a que la gente platicara con la dueña de la casa. Imagínense eso. Al extremo que venía, y si no se iban, hasta que sacaba a la gente. Y si no se iba, se les paraba aquí con las garras, los picaba, era una cosa terrible. Entonces, también los animales pueden ser objeto de eso, y tenemos que tener mucha visión. Así es. ¿Verdad? En lo que entra a la casa. Amén. En el punto número 18 tenemos los pactos de sangre entre iguales. Hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchos jóvenes están en esa actividad, en esas acciones que pueden marcar la vida y el futuro de sus hijos, en su sanidad mental, en su apego a ciertas personas, cómo ellos se contaminan de otros, ¿verdad? Porque puede hacerte que usted que su hijo se le pierda a usted por medio de un pacto de sangre, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que eso lo veíamos a veces en las películas, y es una manera subliminal de enseñarles a nuestros hijos cómo hacer pactos de sangre, solo Cristo. Amén. De ahí ninguno, ni de animales, ni de nada, ni de nadie. Entonces, nuestros hijos tienen que saber eso, enseñarles que pactos de sangre es solamente la sangre del Cordero.
Amén. Y esa fue suficiente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a ellos que no pueden hacer esto. De hecho, prácticas como hacerse también. El sajarse. Sajarse y esas cosas son pactos de sangre, ¿verdad? Entonces, eso ya es otra cosa, pero estamos hablando de que no puede haber ningún otro pacto de sangre. Sí. Para que nuestros hijos enseñémosles a nuestros hijos que eso no es lo que Dios quiere y que eso puede atarlos a ellos y llevarlos a la destrucción espiritual. Amén. Amén. Dice, sí, acá habla de que no existe otro pacto de sangre, únicamente el de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto puede ser una puerta abierta a Satanás. Amén. Para poder nosotros vencer las obras de las tinieblas, nosotros tenemos armas poderosas en Cristo Jesús. Y Salmo 118, 17 nos dice: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Esta es una palabra que el Señor dejó para revocar lo negativo que el enemigo está lanzando a nuestras vidas. Cuando viene una enfermedad, cuando viene una aflicción, Dios nos dice, tú tienes armas, pero las armas las encuentras en la palabra del Señor. Y nosotros, así como hablábamos, que teníamos poder sobre nuestros hijos, que cuando hay una autoridad tiene poder sobre las demás personas que tiene abajo de ellos, así también Dios tiene autoridad sobre todo poder. Entonces, nosotros tenemos que, yo les decía, y eso es algo que yo siempre aconsejo, de que nosotros en la casa tenemos que poner letreros sobre estas palabras que son estratégicas para revocar toda dardo del enemigo. Por ejemplo, los pensamientos de alguien que se está destruyendo. En algún momento van a leer la palabra. Dios va a enfocarlos en la palabra. Entonces, yo les decía y siempre aconsejo de que se queden letreros en la puerta, en el baño, donde uno pueda quedarse se detenga por un momento y pueda leer, porque es la forma en que nosotros podemos aprender la palabra. La palabra tiene que estar en nuestra boca, confesarla para poder revocar toda obra de tinieblas. Entonces, aquí es un ejemplo, hay mucha palabra, y vamos a ver otra, pero es un ejemplo. Cuando alguien está enfermo, tiene que declarar esta palabra. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Creerle a Dios sobre esta palabra va a sanar a mucha gente. Y entonces vamos a salir adelante. Amén. Amén, así es. Fíjese, hermana, que justamente ahorita me quedé pensando en esto porque ahí sí que el Señor bendiga ahí sí que a nuestro pastor. Pues he aprendido mucho de su mano, y no es por aquí porque diga, es que está junto, que no sé qué, no, para nada, sino que trae esto a mi memoria. Una vez estaba platicando con él y me surgió una duda en cuanto a esto. Y me dijo él que una vez pues vivía pues con su familiar, y ya estaba a punto de partir, y él vino y tomó su Biblia. Creo yo que era sin conocer al Señor, pero la cosa es que tomó su Biblia y empezó a leer los salmos, y a leer, 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 y a leer. Y recuerdo yo que lo que él al final me contó es de que cómo es de que él vio cómo ella se restauró y después partió. Entonces, bien, hermanos, si eso lo hace una persona que tal vez leyendo y solo escuchando, ¿cuánto no será una persona que lo declara sobre sí mismo? Miren, hermanos, cuando nosotros hablamos de colgar, no va a decir, bueno, voy a poner mi cuadro y hasta ahí, ¿verdad? No, sino que realmente es el desatar una bendición sobre nuestro hogar. Miren, me tuve que poner yo en mi casa y declarar esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es chistoso, fíjese, hermana, porque recuerdo yo que mi abuela
cuando yo tenía como unos 10 años, le regalaron cabal un cartoncito que decía: yo en mi casa serviremos a Jehová, y ya lo puso a la entrada de la puerta. No se me olvida porque yo estaba pequeño. Recuerdo que hasta se cayó una vez. Entonces vine yo y que había tape y estaba chiquito, lo llené de tape atrás y lo pegué otra vez donde estaba. Y esa exacto. Entonces, y esa palabra, así que gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque esa palabra se repercutió hasta este día y aún la sigo yo proclamando. Entonces, les digo yo, amados hermanos, si eso fue tal vez con una bendición que se quería desatar sobre mi casa, ¿cuánto no será en una situación de muerte? O una situación en la cual hay una rencilla tan grande en nuestra casa, división entre mi papá, entre uno como padre e hijo. ¿Cuánto no será eso? Entonces, el Señor nos ha dado un arma, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Y es su palabra para decretarla sobre los... Mire, el Señor habla al pueblo de Israel y le dice: tú pondrás y cumplirás este libro, ¿verdad? La palabra de Dios. Y la pondrás cuando te sientas en tu mesa, la enseñarás a tus hijos, a tu esposa, cuando estés por el camino, cuando en los dinteles de tu casa, en las puertas de tu casa. Entonces, no solamente es venir y voy a poner el cuadro, sino declarar eso sobre nuestro lugar que el Señor nos ha entregado, pues, para quitar y echar fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de lujuria, todo adulterio, toda infidelidad, echarla fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro hogar se tiene que convertir, así que como en una iglesia prácticamente, sí. Pues. Es que somos la iglesia. ¿Verdad? Uh-huh. Somos la iglesia en realidad. Y de veras que yo analizaba que nosotros como hijos de Dios tenemos todo para vencer. Tenemos todo. El problema es porque hemos venido, miren, se nos han ido abriendo los ojos en relación a por qué pasó, qué hice para que esto aconteciera, etcétera, ¿va? Todo. Pero ¿cómo voy yo a resolver lo que he hecho mal? Todo está en la Biblia, todo. Aquí Dios nos habla y nos dice, bueno, declara la palabra. Amén. Dios nos habla y nos dice: yo voy a escribir la palabra en tu corazón. Amén. Y entonces cuando tú la necesites, la vas a declarar. Entonces, eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos y nosotros hacerlo, ¿verdad? Sí, amén. Y es que realmente, aunque quisiéramos avanzar por causa de tiempo, ¿verdad? No podemos, pero vamos a tomarnos un par de minutos, amados hermanos. Y es que esto es importante, hermanos, realmente el declarar la palabra del Señor sobre nuestra casa. O sea, ya lo dijo la hermana, pero lo quiero recargar porque miren, en la palabra de Dios hay infinidad de tesoros realmente. Uno cuando prepara un tema se da cuenta de esto, pues porque uno dice, ¡ala, esto está bonito! Y aquí, que allá. Pero entonces, ahora, cuando la ponemos en práctica, se trata de venir y decir, no, el Señor establece eso. Si lo estableció esto para su pueblo de Israel y ahora nosotros recibimos estas promesas, pues yo también lo declaro para mi casa, pues. No de venir, esto me gusta y lo voy a tomar. No, sino que realmente ver cuál es la palabra oportuna en ese momento. ¿Cuál es el don que se necesita en ese momento, por ejemplo? Si tal vez en mi hogar se estaba pasando tal vez por un momento en el que se pone un negocio y el negocio está prosperando y todo, y de repente una deuda. Y de repente un accidente y después, y nunca avanza ese negocio. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La palabra de Dios dice, he aquí yo reprenderé al devorador. Entonces voy a ir a ver a eso. No es por venir y hacer la palabra del Señor como un libro de hechizos o algo por el estilo, porque tampoco podemos caer en eso, ¿verdad, hermano? Uh-huh. Sino que realmente es de venir y declarar con fe la palabra del Señor. Amén. De con eso poder. Es lo que se trata. Amén. Así es. De tomar la autoridad. Miren, como padres, ahorita estoy hablando de padres en general, sino como padre, así como papá. Tenemos la autoridad de parte del Señor para venir y declarar eso. Y ahí sí que cubrir nuestro hogar contra cualquier potestad, contra cualquier principado, porque nosotros debemos de clamar ahí sí que a la potestad mayor, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y que no hay nada más. Y que la palabra aún dice que aunque las tinieblas quisieron prevalecer en contra de ella, no lo pudieron hacer. Y esa creo yo que es la mejor palabra que tú puedes declarar.
que el Señor Jesucristo se convierta en tu patriarca, en la cabeza de tu hogar. Así es. Porque verás cómo tus hijos empezarán a crecer. Y la palabra de Dios dice que tu mujer será como vid fructífera, creo que dice. Ahorita no recuerdo bien el verso, ¿verdad? Y tus hijos como olivos que crecen alrededor de tu mesa. Mire, esa bendición yo creo que la debemos desatar en nuestros hogares, hermanos. Así es. De venir y decirles, bueno, ahí sí que decir, ponerme yo a veces en la mesa o a declarar bendición y decir, mira, tú a mi esposa, a ver si tengo la oportunidad de tenerla aquí a la par, o tal vez están al frente y los hijos están alrededor. Mira, yo te bendigo y esto y aquí y allá, y tú eres una mujer fructífera, no solamente hablando físicamente, sino espiritualmente. Y tú, qué sé yo, a mi hijo, decirle, yo decreto sobre ti toda bendición espiritual, a ti, hija, yo declaro próspera, llena de vida, inteligente. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, realmente bendecir nuestro hogar. ¿Y qué crees? El enemigo tiene que huir. Sí, amén. Amén. Dice que, bueno, aquí tocamos algunos otros puntos para dirigir un poco nuestra acción sobre todo mal, ¿verdad? Pero lo primero fue lo que hablamos, declarar la palabra, ¿verdad? Amén. Lo que tú estás diciendo, con poder, con fe. Reconocer cuál es el problema. Amén, exacto. Sí, porque no vamos a tirar. Porque no vamos al aire, exacto, no vamos a tirar manadas al aire. Reconocer cuál es el problema, buscar qué es lo que está pasando. Arrepentirse. Si tenemos que arrepentirnos, arrepentirnos. Si es de nuestros antepasados, por nuestros antepasados, arrepentirnos. Si somos nosotros, arrepentirnos. Renunciar a todo aquello que Dios aborrece. Y hablarle al Señor y declarar que no nos sometemos a otro que no sea a Dios. Amén. ¿Verdad? Resistir. Esto es algo que nos cuesta como humanos, resistir la batalla. Porque muchas veces nos desanimamos. Nos desanimamos en el accionar a esto. Pero Dios te dice, resiste a tu enemigo, porque él va a huir de tu casa. Amén. ¿Verdad? Amén. Y eso lo dice aquí en la palabra, y con eso creo que nos quedamos hoy. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así dice la palabra. Y esa palabra es la que va a actuar conforme al propósito de Dios que fue escrita. La palabra fue escrita para hacer libre a su pueblo. La palabra fue escrita porque Él es la palabra. La palabra es vida. Y todo aquel que la declare está declarando vida. Amén. Y todo aquel que declare la palabra del Señor está declarando el corazón de Dios en su vida y en la vida de los suyos. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, delante de ti para declarar, Señor, que tu palabra es poderosa en nosotros. Que desechamos, Señor, todo aquello que no viene de ti. Que todo dardo que el enemigo ha enviado para robarnos la bendición que tú tienes para nosotros es anulada en el nombre de Jesús. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y el único camino al Padre. Que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos. Que te hiciste maldición por mí para que yo pudiera ser redimido de la maldición y alcanzar esa bendición. Confieso cualquier pecado que hayamos cometido yo y mis antepasados. Señor, perdónanos. Perdono a quien me haya hecho daño. Me perdono a mí mismo. Renuncio a todo contacto con el ocultismo y con todo aquello que me aleja de ti. Me comprometo a deshacerme de todo objeto de contacto, habiendo recibido tu perdón. Con la autoridad que tengo como hijo de Dios, declaro libertad a mí mismo y a todo aquel que está bajo mi autoridad de cualquier maldición.
nuestra boca va a hablar bendición sobre cualquier maldición sobre nuestra vida. Declaro libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Reclamo, Señor, esa libertad y recibo por fe esa libertad. Gracias, Señor Jesucristo, por la herencia de los hijos. Gracias, Señor, porque nos has amado de tal manera, Señor, que nos has declarado libres esta tarde, Señor. Declarando libertad para nuestros hijos, a los que hoy, Señor, tú estás formando para esas filas de guerreros, guerreros que se levantan, Señor, a favor de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, las familias de esta casa son benditas. En el nombre de Jesús, los hijos de esta casa son benditos. En el nombre de Jesús, los hijos de los hijos, Señor, los descendientes de Señor de esta casa, Señor, serán bendición para las naciones de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Así es, así que, amados hermanos, gracias por haber estado acá con nosotros. Realmente ha sido una bendición, un tema extraordinario. Realmente el Señor nos dio en esta oportunidad. Y anhelamos hoy en este día, amados hermanos, que haya sido de bendición para todos ustedes. Y que por favor, realmente tomen lo que el Señor les ha dado, ese rema que el Señor, yo sé que el Señor le ha hablado a alguien en este día, para poder decretar vida sobre su casa, vida sobre los suyos. Así que tome autoridad en el nombre de Jesús, que el Señor le dé la estrategia, cuál es el plan a tomar. Y hoy reciba la libertad que el Señor está proclamando sobre usted. Así que, amados hermanos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.